Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Sí lo tienen ya Julia y Juan Carlos? ¿Sí? Si no, pueden pedirles a alguien que les ayude, ¿eh? Dice versículo 9, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. ¿Por qué Pablo insiste en meter esta historia del Antiguo Testamento en medio de un tema que él está aquí tocando para los corintios? Como que cambió muy abruptamente de tema Pablo. ¿No creen, hermanos? Como que cambió abruptamente. Aquí estamos viendo su epístola de Primera de Corintios, una epístola mandada a unas iglesias con problemas, tratando de corregir los problemas que había en Corinto. Y luego, en medio de esta gran sabiduría de Pablo, él introduce esta historia como que nos sorprende, ¿verdad? Como que estamos platicando de un tema y luego de repente él empieza con otro. Pero no, hermanos, la verdad es que no es nada fuera de común, fuera de contexto. La verdad es que Pablo tenía en mente extraer esta historia del Antiguo Testamento para poderle decir a los hermanos de Corinto: miren, lo que les pasó a los judíos en el Antiguo Testamento, tengan cuidado, porque ustedes también corren el mismo peligro que ellos corrieron. Entonces no es una cosa que se le ocurrió a Pablo. A veces nosotros solemos abrir la boca y decir cosas que no encajan dentro de un tema, dentro de lo que sea, y a veces nos duelen y nos pesan algunas palabras que decimos, ¿verdad? A veces decimos: ¿por qué se lo dije esto? No debí de haberle dicho esto. ¿Y por qué hablé esta palabra? Si no lo hubiera dicho. Y nos cargan y nos pesan algunas cosas. Pero Pablo no se arrepiente de lo que él está diciendo. Y vean cómo Pablo empieza este capítulo. Dice Pablo, primeramente, que él extrae esta historia. Él dice que esta historia, que este acontecimiento, que este asunto, él no quiere que de ninguna manera nosotros lo ignoremos. O sea, Pablo va a tratar a continuación un tema. Él va a tratar a continuación un tema, un asunto, y que él les avisa a los corintios y que tiene trascendencia para nosotros. Él dice que no quiere que ignoremos.
Podemos nosotros ser ignorantes en el mal. Pablo lo dijo, que debemos ser simples en el mal. ¿Qué quiere decir esto? Es mejor que tú no sepas cosas. ¿Verdad, hermanos? Es mejor que tú te mantengas simple y sencillo. Es mejor que tú no sepas cosas. Cosas de pecados. La verdad es que hoy en día los niños y los jóvenes saben tantas cosas que la verdad es que no deberían de saberlas. Deberían ser simples en estas cosas. No les conviene conocer tantas cosas abominables. Deberían ser simples en el mal. Pero Pablo, hermanos, él dice aquí que no quiere que ignoremos. Entonces lo que Pablo va a tratar es de suma importancia, al grado de decirnos: oye, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren estas cosas. Si no fuera porque Pablo está extrayendo esta historia, entonces se hubiera quedado en el pasado, en Números, ahí de donde saca Pablo esto, el contexto. Si Pablo no hubiera jalado esas cosas de acá, entonces tendría quizá poca relevancia, poca importancia. Pero Pablo lo trae del pasado y él dice: hermanos, no quiero que ustedes ignoren esto. ¿Y cuáles son las cosas que él insiste que no quiere que ignoremos? ¿Cuáles son esas cosas, hermano Panchito? Hermano Barrón. Que ignoremos nosotros, no quiere que ignoremos. O sea, hermanos, Pablo va a tratar un punto aquí. Él va a tratar un asunto de suma importancia y que él dice: hermanos, yo no quiero que nadie de ustedes ignore esto. O sea, pongan atención, pónganse listos, porque yo les voy a enseñar a escribir algunas cosas que pasaron en el pasado y no queremos que se queden allá. ¿Verdad? No queremos que se queden allá. Yo quiero que ustedes las sepan, que ustedes las entiendan, que ustedes las vivan, que ustedes entiendan que algo pasó allá y que tiene tanta relevancia para nosotros que debemos de experimentar en cabeza ajena. Es lo que está diciendo. ¿Cuáles cosas él no quiere que ignoremos, hermanos? Entonces, no comencemos en esta mañana ignorando estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, dice Pablo, capítulo 10, versículo 1, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres, ¿cuáles padres, José Luis? Abraham, Isaac, Jacob, todos los antiguos de Israel. Pablo está diciendo, hermano José Luis, hermanos, que nuestros padres, y fíjense en una palabra que Pablo repite por lo menos 6 veces en estos versículos, y es la palabra todos, ¿verdad? Sin excepción. Dice aquí Pablo que no ignoremos que todos, sin exceptuar, todos nuestros padres, todos los que salieron de Egipto, todo ese grande ejército de más de cuántos miles, hermana Imelda. Oh, hermano Natanael, ¿cuántos salieron de Egipto? No les dé pena, hermanos, no les dé pena. Yo sé que los agarro infragantes. Hermana Miriam, 400 personas. Dice Pablo, hermanos, que no quiere que ignoremos que nuestros padres, dice, todos nuestros padres, todos los que salieron de Egipto, todo ese ejército de más de 600,000 judíos, sin contar los niños o los de 20 años para abajo, porque el censo era de 20 para arriba, o sea, de 20 años para arriba, era un ejército de más de 600,000 personas. Casi Aguascalientes, ¿no, hermanos?
Más de 600,000 personas, dice Pablo, que nuestros padres salieron de Egipto. Sin niños, o sea, sin contarlos. Y que todo ese grande ejército, toda esa grande multitud, dice que todos ellos estuvieron, todos esos 600,000 estuvieron bajo la nube. ¿De cuál nube? Que había una nube ahí en su cabeza, que se mueven para allá y la nube los va siguiendo. Qué interesante, ¿no, hermanos? Y que se mueven para acá y la nube está arriba de sus cabezas, proveyéndoles protección, proveyéndoles sombra para las calores y ardientes rayos del calor del desierto. Ni uno solo quedó excluido de esa nube. Ve cómo todas las bendiciones vinieron completas, sin faltar para nadie de ellos. Todos, dice aquí, hermanos, que todos estuvieron bajo la nube. Todos estuvieron bajo la nube. Y yo quiero estar insistiendo en esta palabra todos, porque las bendiciones que Dios les mandó a todos estos más de 600,000 fue para todos. Ni uno de ellos quedó excluido, ni uno de ellos quedó fuera. La nube, hermanos, esa nube arriba de sus cabezas, donde estaba Dios cubriéndolos y guardándolos, esa nube no se apartó ni un solo día para cuidar a nuestros padres a través del desierto. Eso nos enseña algo, hermanos, que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque ande en tinieblas, sombra de muerte, tú estarás conmigo. Él estará con nosotros hasta la vejez, hasta la muerte, como estuvo con Israel en el desierto. En esa nube, hermanos, allí estaba Dios en esa nube, mirándolos, protegiéndolos, guardándolos. Todos. ¿Cuántos fueron guardados bajo la nube? Todos, todos. La bendición fue general para todos. ¿Y qué más? Dice que todos pasaron el mar. Todos pasaron el mar. O sea, hermanos, Dios sí tenía intenciones de meter a todos esos a la tierra prometida. Dios sí tenía intenciones. ¿Sí, hermano? ¿Tú piensas que Dios los sacó para destruirlos? Ellos decían que Dios los había sacado para matarlos en el desierto. Pero Dios los sacó de Egipto, y Él tenía todas las intenciones de salvar a todos esos más de 600,000 personas. Él quería salvarlos. ¿No le dijo Dios a Jonás? Jonás, ¿tú tuviste compasión por una calabacera? ¿Te dolió el que yo haya, o el que esa calabacera se haya secado? ¿Y no tendré yo compasión de Nínive, en donde hay más de 120,000 niños? Yo quiero salvarlos. Dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Todos pasaron la mar, todos, hermanos. Dios quiere salvar a toda esta iglesia. Todos. Dios quería meter a todos esos a la tierra prometida. Y aquí están las pruebas. Dice que la nube cubrió a todos y todos pasaron la mar. Todos. No faltó uno solo. Mientras que para Israel el mar abierto fue como una grande avenida por donde pasaron en seco, para los egipcios fue un gran cementerio. Pero ni un solo israelita quedó del otro lado. Todos pasaron del otro lado. Todos, sin faltar uno. Y luego dice el versículo 2, una vez más dice, ¿qué dice? Todos. Sigue todavía la bendición general. Sigue todavía Dios haciendo todo esto para todos. Para todos. Él no quiere que ninguno perezca.
Él quiere que todos fueron bautizados en la nube y en la mar, todos. Y en la iglesia de Cristo, muchos son beneficiados con esto todos. La que se dice ser la iglesia de Cristo ha sido bendecida con todas estas bendiciones de Dios. Todos han sido bendecidos, todos han sido beneficiados, todos sin excepción. Porque venir a la iglesia, hermano, amigo, te beneficia. Venir a la iglesia te beneficia. Estar con los hermanos te beneficia. Platicar con los santos te trae beneficio. Dios ha bendecido a toda la iglesia. Israel fue bautizado en la nube y en la mar. Y algunos en la iglesia también han sido bautizados. Y algunos no son cristianos y algunos no son salvos. Pero todos han sido bautizados. Y luego dice el versículo 3, todos. ¿Cuántos? Todos comieron la misma vianda espiritual. Todos. Y dice versículo 4, todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos, hermanos, todos. Esta bebida y este pan espiritual habla de nuestra cena del Señor y habla de nuestro bautismo. Y todos hemos participado de estas cosas. Dice bebida espiritual y comida espiritual. ¿Por qué la Biblia dice que estas cosas son espirituales? Hermana Lía. Hermana Rocío, ¿por qué dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual y todos comieron de la mismo pan espiritual? ¿Pero es espiritual la comida y la bebida? ¿Por qué es espiritual, hermano Raúl? La bendición cayó para todos, ¿no? Y pues viene siendo como algo espiritual de Dios que bendice a todos. Hermanos, es espiritual por lo sobrenatural del asunto. Es espiritual porque fue milagroso el pan y el agua. Por eso es espiritual. Pan cayendo todos los días, hermanos, cayendo bolillos del cielo. 40 años. Hermanos, no fueron unas semanas, fueron 40 años de pan del cielo. Aunque Cristo dijo que no os dio Moisés pan del cielo. Sin embargo, Pablo dice que era comida espiritual y bebida espiritual. Porque no es normal. No es normal que todos los días caiga pan de arriba. Solamente en películas de ficción, como la película de Lluvia de hamburguesas, cae la comida de arriba de las hamburguesas. Pero aquí, pan del cielo. Y luego el pan, después que ellos lo recogen y lo muelen y están comiendo eso que tiene un sabor nuevo, diferente. Es que, hermanos, la vida cristiana tiene algo nuevo y diferente, ¿no? ¿No lo has probado tú? ¿No has tú sentido esto nuevo? Es que en Cristo todas las cosas son nuevas. ¿Es verdad, hermanos? Todo es nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todo es nuevo. Y ese pan tenía un sabor diferente. Cuando yo conocí a Cristo a mis 18 años, yo lo probé, yo comí de ese pan y yo dije, este pan es diferente que el pan del mundo. Lo que el mundo me da no sirve, pero esto tiene algo diferente.
Y desde hace 30 años que soy salvo, que soy cristiano y que yo no cambio ese pan por nada, porque tiene algo diferente, porque tiene un sabor diferente. Cristo sabe diferente. Cristo es diferente. Tiene un sabor nuevo. ¿Y el agua? Espiritual también. ¿Por qué espiritual el agua? Porque dice que esa agua, hermanos, brotó de la peña. Esto no es normal. Hablarle a una piedra, y de repente comiencen a salir ríos de agua para todo el pueblo, para todos los animales. Esto es espiritual y es sobrenatural. No tomaron agua 2 personas, tomaron más de 600,000 personas agua y los animales. Y luego Pablo dice que esa roca de la cual salieron aguas, ¿quién era esa roca? Cristo. Esa roca era Cristo. Cristo es el agua de vida. El que toma de esa agua no volverá a tener sed, dijo Cristo a la mujer samaritana. Si nosotros tomamos agua del mundo, volvemos a tener sed. Vamos a la iglesia, a la iglesia católica o cualquier otra, y la gente sale con sed, porque no pueden satisfacer la sed que tenemos. Pero cuando llegamos con Cristo a la roca y le hablamos, sale agua de esa roca y nuestra sed se quita. Esa sed ya se fue, hermanos. Ya no tengo sed. Cristo satisfizo esa sed. Dice Pablo que esa roca a la que le hablaron y que les dio agua, algo milagroso, esa roca era Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no dicen los testigos de Jehová que Cristo nació y que a partir de ahí es Cristo? ¿Es que no han leído el Antiguo Testamento cuando Dios dijo en Génesis, hagamos al hombre a su imagen? ¿De quién está hablando? Allí hay por lo menos 3 personas en esa pregunta que existe. ¿De quién está hablando? Dios no está concertándose con los ángeles ahí, no está pidiéndoles su opinión. Dios está con 2 personas más ahí, de nuestra Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa roca era Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento. Esa roca, dice Pablo, que esa roca que los seguía por todo ese desierto no era Jehová, era Cristo. Esa roca era Cristo, hermanos. Cristo está en el Antiguo Testamento. Cristo está en el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová preencarnado es tu Señor Jesucristo y mi Señor Jesucristo. Por eso diles a los testigos de Jehová, ¿de veras Cristo empezó desde aquí? Miren el Antiguo Testamento, cuántas manifestaciones de Cristo. Cuando Josué está ahí muy soberbio, él con su grande ejército, se le aparece un varón y Josué se postra delante de él y lo adora. ¿Quién es ese varón? Cristo. Es Cristo. Porque Cristo fue adorado, los ángeles no. Cristo merece adoración. Amén. Hermanos, Cristo en el Antiguo Testamento, dice Hebreos 7:1, no pierdan su lugar allí. Vamos a Hebreos 7:1. Para que veas que la roca que seguía a los más de 600,000, ¿quién era, hermana suegra, esa roca? Era Cristo, ¿verdad? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido. Dice Hebreos 7:1. Porque Melquisedec, rey de Salem, era sacerdote del Dios Alto, Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente este rey se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es también rey de paz.
Este señor, este rey y este sacerdote no tiene padres, no tiene madre, es sin linaje, nuestro Señor Jesucristo. Dice que este sacerdote, rey de Salem o de Jerusalén muy antigua, él era rey de esta ciudad y además era sacerdote. Y tan grande era este Melquisedec que cuando Abraham regresó de derrotar a estos enemigos, Abraham llegó delante de este sacerdote y le dio los diezmos. O sea, Abraham, el gran Abraham, le da los diezmos a una persona que se supone que es mayor que él en jerarquía. ¿Quién era esta persona? Era Cristo. Y Abraham así lo entendió. Era Jesucristo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo está en todo el Antiguo Testamento. Y dice que la roca que lo seguía era nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí al versículo 4 de 1 de Corintios. Vamos viendo, hermanos. Las bendiciones son para ¿quiénes? Son para todos, hermanos. La bendición es para todos. Para Brian, para Panchito, para Pepe Luis, para Johnny, para todos, la bendición es para todos. No hay problema, ¿verdad, hermano Oscar? Dios bendice a todos. La Biblia dice que Dios es bueno para con los ingratos y malos. ¿Y qué hace que su sol venga? ¿Sobre qué? Él es bueno, hermanos. Él envía estas bendiciones a todos. No hay problema, hermanos, ¿verdad? Las bendiciones son generalizadas para todos. 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 Y como estos nuestros padres, hay algunos que han recorrido cierta distancia bendecidos por Dios. Y a la hora de la hora no entran a la tierra prometida. Son postrados en el desierto. Mira, hermanos, mira la bendición generalizada para algunos. Mira el camino que recorren. Llegan casi hasta las puertas de la tierra prometida, beneficiados con las bendiciones de Dios. Dios envía a todos. Y el problema está en el versículo 5. Ahí ya no dice todos, ¿verdad? Ahí ya no dice todos. ¿Cómo dice? Ahí ya no dice todos, ¿verdad, hermana Lupita? Primero dice que todos. Pero el versículo 5 dice, más de muchos de ellos. Aquí ya no es todos, ¿verdad? De aquí, hermanos, de allá para acá, sus bendiciones son sin mudación, dice la Biblia. Dice la Biblia que todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no varía, no cambia. O sea, de allá para acá, Él bendice a todos, toda la iglesia, o la que se dice ser iglesia. Pero de aquí para allá, ya no es lo mismo, porque dice aquí que de muchos de ellos, de aquí para allá, ya no se agradó Dios. ¿Sí ven cómo cambió circunstancialmente el tema y el asunto? De muchos de ellos ya nos agradó Dios. En realidad, hermanos, de todos estos más de 600,000, ¿de cuánto se agradó solamente? ¿De cuánto se agradó solamente, hermanos? Hermana Josefina, ¿sí están de acuerdo? Dice que de muchos de ellos no se agradó Dios. De muchos de ellos ya no es lo mismo, ¿verdad? Dios me bendice, entonces yo debo de agradarle. El problema es que dice aquí que de muchos de ellos Dios no se agradó. De más de 600,000, Él no se agradó, hermanos. De más de 600,000 personas, Él no se agradó. No le agradaron. Solamente dos le agradaron, que son Josué y Caleb. Más de 600,000 en toda esa congregación no le agradaron. Temamos, hermanos.
Porque podemos nosotros ser de ese gran grupo que no le estamos agradando. ¿Y por qué no le agradaron? Hermana Adasa, ¿por qué no le agradaron? ¿Por qué solamente 2 le agradaron de casi 1 millón de personas? Eso está grave, hermanos. Eso quiere decir que en general toda la iglesia de Cristo, algo estamos haciendo que no le estamos agradando. Y aunque todos estamos siendo participantes de todas las bendiciones generales, todos bajo la nube, todos pasamos la mar, todos tomando de la cena del Señor, todos siendo bautizados. Miles de personas que se bautizan en las iglesias. Llegamos con personas y les preguntamos, ¿tú ya eres salvo? Y dice, es que todavía no me bautizo. Y sí, algunos de ellos son bautizados. El problema, dice aquí, que de muchos de ellos no se agradó el Señor. ¿Y por qué no lo agradaron, hermano Beto? ¿Por qué más de 1 millón no le estamos agradando? Hay una respuesta, hermanos, en la Biblia. ¿Por qué la mayoría no le agradaron a Dios y la mayoría no le agradamos a Dios? Hermanos, es para nosotros. Por eso Pablo extrajo esta historia para decirnos que no la ignoremos, porque esa historia es la misma con nosotros. Hebreos 11:6. Ahí está la respuesta por qué no le agradaron. No pierdan su lugar ahí. ¿Qué dice Hebreos 11:6? 11:6 Hebreos. Hermano Oscar, hay un ingrediente necesario para agradar a Dios. ¿Cuál es? Es la fe, hermanos. Y esos más de 600,000 israelitas no tenían fe, hermanos. Simplemente no tenían fe. Esta historia es la historia de la iglesia. La iglesia naufraga sin fe. Hay 2 por allí que tienen fe. Hay 2 por ahí que tienen fe. Hermanos, si yo quiero ser de esos 2, porque yo quiero entrar a la tierra prometida, y de hecho voy a entrar. Yo no tengo dudas. ¿Vas a entrar tú? Puede ser que todo este tiempo recorrido desde Egipto, que tú saliste y que Dios te ha bendecido, puede ser que tú no vayas a entrar a la tierra, porque de muchos el Señor no se agrada, porque no tienen fe. ¿Eres tú de esos que no tienen fe? Dice un versículo antes de Hebreos 11:6, versículo 5, dice que Enoc, del cual tenemos tan pocas referencias, pero lo poco que conocemos de él es que él caminó con Dios, y que un día Dios le dijo a Enoc, ¿sabes qué, mi amigo? Vámonos conmigo. Yo quiero que estés conmigo. Y Dios se lo llevó. Dios se llevó a Enoc, hermanos. Y antes que fuese llevado, tuvo testimonio. ¿De qué? De haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Es imposible agradarlo. Bueno, todos hemos sido participantes de las mismas bendiciones. Aún la mujer de Lot, hermanos, ella tuvo tantas bendiciones, viviendo con su marido Lot. Dice que Lot era justo, y sin embargo, después de tener tantas bendiciones por su marido, porque hermanos, los cristianos somos bendición. ¿Sabes tú que somos bendición para esta colonia? Tú eres bendición para tu colonia apestosa donde vives. Tú eres una bendición, ¿verdad? En esa colonia de la señora de los atracos, ¿verdad? Ustedes son una bendición. Y Raúl para el palomino pulguiento. Perdón, hermana Miriam, hermano Panchito.
Son pulguientas esas colonias, pero hermano, nosotros somos luz a esas colonias. Somos luz. Y Lot era una bendición para su esposa, pero su esposa nunca perdió ese corazón mundano que tenía. Sí, ella también salió corriendo. Y ahí están los ángeles jalándola del brazo y casi se lo dislocan, la están jalando. Y ella en cuanto puede voltea para atrás y se vuelve estatua de sal. ¿Por qué? Porque nunca perdió el corazón mundano que tenía. Hermanos, de nada sirve o de poco sirve ser bendecidos todos si al final manifestamos que tenemos un corazón mundano y que no vamos a entrar a la tierra prometida y que no hemos agradado a Dios. Yo quiero agradarlo. Yo quiero agradar a Dios. Y lo único que le agrada a Dios es tener fe. Es lamentable, hermanos, tantas bendiciones, estar tan cerca de la iglesia, tan cerca de los santos, dormir con un cristiano y al final perderte. ¿No dice la Biblia que en algún día dos estarán durmiendo? ¿Y qué dice? Que uno va a ser dejado. Yo no sé exactamente si se refiere a eso, hermano. Pero yo le prediqué ese versículo una vez a una persona y él lo creyó y se arrepintió, porque dijo, yo no me quiero quedar. Y si eso quiere decir, entonces, está hablando de que hay cristianos o hay personas juntas y que uno será arrebatado y otro va a ser dejado. ¿Tú quieres ser dejado o quieres ser arrebatado, Juan Carlos? Queremos ser arrebatados, ¿no, Julia? No queremos quedarnos. Queremos ser arrebatados. Queremos que Él nos lleve. Es lamentable tan cerca de la iglesia y perderse o quedarse como los hijos de Elí. Los hijos de Elí, hermanos, siempre estuvieron cerca del templo, siempre. Y sin embargo se perdieron. No hay historia más triste y más trágica de dos sacerdotes participando de los tantos beneficios de Dios y al final perderse, porque dice la Biblia que ellos eran impíos y que Dios los quería matar. Dentro del propio templo Dios los quería matar. 1 Samuel 2:25. 1 Samuel 2:25. ¿Qué dice? ¿Qué dice hermana Martita? Pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Fíjense, hermanos, Dios los quería matar a estos dos sacerdotes. Regresemos a 1 de Corintios, a nuestro capítulo 10, versículo 6. Dice, hermanos, que estas cosas, todas estas cosas que Pablo está transcribiendo, son escritas ¿para quién? Son escritas para nosotros, dice el versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Por eso Pablo le interesa que nosotros nos aprendamos esta historia, no solamente de memoria, pero que la sepamos, porque esta historia puede ser la nuestra. Si no la sabemos, estamos condenados a repetir esta misma historia. Por eso, de ahí la insistencia de Pablo a que la sepamos, a que la entendamos, porque nosotros podemos caer en estas mismas faltas y repetir esta historia. Dice que ellos codiciaron y que nosotros podemos caer también en la codicia. Ellos codiciaron cosas malas. ¿Qué codiciaron, hermana Ale? ¿Qué codiciaron? Dice, hermanos, que nosotros corremos el peligro de también como ellos codiciar cosas malas. Específicamente, ¿qué fue lo que codiciaron? Y que Pablo dijo que era malo esto que codiciaron. Comida de Egipto. Todo lo que tenían bueno en Egipto. Sí, hermano, Fabián. Que todo lo que tenían bueno en
Hubo algo que ellos codiciaron y que Pablo dice que nosotros podemos caer en esta misma codicia. Ellos codiciaron codornices, hermanos. Ese es el contexto, atrás puedes leerlo. En Números habla lo que ellos codiciaron. O sea, no está malo la comida, hermanos. Lo malo es la insistencia o el corazón codicioso a querer tener o alcanzar lo que Dios ha subido muy alto para que no lo tengamos. ¿Verdad? ¿Tú crees que estaba malo desear comer carne? ¿Tú crees que Dios no sabía que les haría bueno de vez en cuando comerse algún filetito? No, no estaba malo. O sea, no está mala la carne, ni el puerco, ni los lagartijos, ni los sapos si tú quieres comer. El problema no es la alimentación, el problema es la codicia de adentro. Eso es lo malo. ¿No dijo el Señor a Pedro en esa visión que le dijo? Mata y come. Si tú tienes hambre y en tu casa solamente hay ratas de caño, pues cómetelas. Nomás no me invites, ¿verdad, Juan Carlos? O sea, el problema no es la comida. El problema es la codicia, hermanos. El problema no es tener una televisión o un carro. El problema es la codicia. Ese es el problema. Lo que nos impulsa a querer tenerlo. Eso es lo malo. No está malo tener cosas. Abraham era riquísimo. Y cuando se pasó la aflicción de Lot, Dios no le dijo, bueno, Lot, te voy a privar de esas cosas porque es malo. No, hermanos, ¿qué hizo Dios? Le aumentó el doble. ¿Por qué? No está malo tener cosas. El problema es la codicia. Eso es lo malo, ¿verdad? Bueno, y luego dice en el versículo 7, hermanos, que no seamos honradores de ídolos. Dice que el pueblo estaban comiendo, se levantaron a honrar a el ídolo. ¿Cuál ídolo honraron, hermana Débora? Dice, hermanos, que estaba el pueblo, esos más de 600,000, estaban allí felices comiendo y de repente se levantaron a festejar al ídolo, al becerro de oro. Y luego Pablo, viendo este peligro en los de Corinto, él escribe el capítulo 8 de 1 de Corintios, y al final del capítulo 10 que estamos leyendo, él dice, tengan cuidado con los ídolos. Hermanos, esto es escrito para nosotros también. El versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y debido a este asunto, ¿cuántos murieron? 23,000. Algunos dicen que fueron 25,000 y que Pablo como que no puso mucha atención en darnos una cifra inexacta, porque realmente fueron más, fueron como 25,000 los que murieron. Pero en realidad el número no cambia nada. El problema es que los israelitas vieron las muchachas moabitas, ahí andaban las muchachas bailando con sus minifaldas y sus tacuches de rana, y ellos se metieron con ellas y fornicaron, y debido a esta fornicación Dios mató 23,000 muertos por ese asunto. Y dice Pablo, Corintios, ustedes también corren peligros como ellos. Tengan cuidado, igual que ellos corren peligro. Y luego versículo 9 dice que no tentemos a Jehová. Hermana Citlali, ¿cómo dice su Biblia? ¿Otra vez Cristo en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Sabes cómo dice la Biblia de los testigos de Jehová? Dirá que no tentemos a Jehová o al Señor. ¿Por qué? Porque no les gusta Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No les gusta Cristo en el Antiguo Testamento. Pero dice que ellos, esos más de 600,000, al que tentaron fue a Cristo. ¿Y cuántos murieron de ese problema o de ese asunto?
Dice, no tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron. Hermanos, ¿tú estás en peligro de tentar a Cristo? ¿Tú? ¿Sí, hermana Esther? ¿Tú corres peligros de tentar a Cristo? ¿Sí? ¿Corremos peligro de tentar a Cristo? Claro, hermanos, por eso Pablo nos escribió la historia, porque él vio que tenemos problema con estas cosas y que podemos tentar a Cristo. ¿Y qué sucedió cuando tentaron a Cristo? De esta tentación a Cristo, Jehová mandó serpientes de fuego. el Señor mandó serpientes ardientes, y por haberle tentado a Cristo, no a Jehová, esas serpientes los mordían y murió mucho de ese pueblo. Cuidado con tentar a Cristo, hermanos. No tentemos a Cristo, ¿verdad? Es muy peligroso tentar al Señor. Y luego dice el versículo 10, ni murmuréis. Este pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios. Y dice que debido a esta murmuración perecieron por el destructor. Por haber murmurado a Dios y a Moisés, perecieron por el destructor. Ahora, hermanos, sí corremos peligros. Mira, por eso Pablo transcribe esta historia. Si Pablo no lo hubiera escrito, allá estuviera en el Antiguo Testamento, tú la encontrarás en Números, tú la encontrarás allá esta historia, y solamente la leyéramos como algo que pasó en el pasado y que no tendría para nosotros mucha aplicación. Y sin embargo, ya entresacada por Pablo de allá, él dice, miren, hermanos, todo esto les pasó a ellos y es escrito para ustedes, en quienes los fines de los siglos se han detenido. Y luego dice el último versículo, así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. ¿Tú crees, hermano, que no estamos en riesgo y en peligro de caer en estas cosas? Tú dices, yo no creo. Yo creo que sí, hermanos. No digas tú, eso es imposible para mí. Yo jamás voy a hacer eso. No pienses así. No pensemos así, hermanos, porque si pensamos así, nos ponemos en más riesgo y en más peligro. No veas tú como algo inalcanzable. Dice Gálatas 6.1, Gálatas 6.1, vamos ya casi a terminar. A veces decimos, yo jamás caeré en tal o en cual pecado, pero no lo veas, hermano, como lejano o imposible, porque en cualquiera de estas faltas, en cualquiera de estos pecados, podemos caer. Dice el que piensa estar firme, mire y no caiga. Y luego dice ahí Pablo alertándonos en Gálatas 6.1, dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no seas tú también tentado. Hermanos, tú corres peligro de ser tentado. Dices tú, ¿eso hizo? ¿Eso hizo? A veces escuchamos, ¿no? ¿Eso hizo el hermano? Sí. Y tú y yo estamos también tentados a hacer lo mismo. No pienses tú, hermano, no pienses tú, yo jamás haría eso, porque sí puedes hacerlo tú también y yo también. No pienses, dice Pablo, así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. No pienses tú jamás, yo jamás celebraría la Navidad, porque vas a terminar celebrándola. No pienses así. Dijo Pablo, el que piensa estar firme, mire y no caiga. No pensemos así, hermanos. Porque si tú piensas así, tarde o temprano tú vas a aceptarlo y vas a caer en eso si tú piensas así. Si tú piensas, no, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, yo jamás festejaría la Navidad. Si tú piensas así, tú vas a terminar festejándola. Dices tú piensas, no, yo jamás aceptaría un hijo así. Pero yo jamás lo aceptaría. Yo jamás aceptaría un hijo así en estas condiciones, rebelde, tatuado, con una orejota aquí como de un burro, aquí con una cosa en la oreja. Yo jamás lo aceptaría. No pienses así, dijo Pablo,
porque al pensar así vas a terminar aceptándolo. Dice, el que piensa estar firme, mire y no caiga. No pensemos entonces así, hermanos, porque vamos a aceptar, vamos a terminar haciendo estas cosas. ¿Cuál es entonces la conclusión, hermano Panchito? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Dijo Pablo, estos peligros corremos, pero no pienses tú que tú estás firme y que tú nunca vas a caer en ellos. Porque aquello que te espanta de los demás, aquello que piensas que tú nunca harías, es exactamente lo primero que vas a hacer. ¿No, hermanos? Aquello que tú abominas de los otros, es lo primero que tú vas a hacer. Entonces la conclusión sencilla es, considérate débil ante cualquier pecado, por muy pequeño o insignificante, y eso te hará estar más alerta. Esa es la conclusión, hermanos. ¿Verdad? Pablo dice que podemos caer en estas cosas, hermanos. De ahí esa historia. Pero, hermanos, considerémonos humildes. Como ya leí aquí. Y piensa que no hay agua de la cual, digamos, nunca voy a tomar. O no hay cima, o no hay pecado que tú digas, yo jamás voy a caer en eso. No lo digas. Es más, desde el momento que estamos confesando eso, es porque hay alguna tendencia para cometerlo. ¿Sí, hermanos? Cuando tú dices, no, yo jamás cometería eso, y continuamente tú lo estás diciendo, que jamás y jamás, a lo mejor por ahí te anda llegando el tentador y estás corriendo peligro. Entonces, hermanos, considerémonos humildes ante cualquier pecado. Sepamos que podemos cometer los peores pecados. Pero, hermanos, confiamos en Dios. Amén. Agrademos a Dios. Amén.